Me alegra, Señor, en esta mañana. Y yo creo que es una bendición que podamos estar vivos y que ahora que estamos vivos y que tenemos salud, que podemos desplazarnos por nosotros mismos, hayamos decidido venir a la casa de Dios en esta mañana. Yo quiero que vea a su hermano de la par. Mírelo, por favor. Si usted se fija, somos diferentes. Somos salvadoreños, todos somos salvadoreños, estamos aquí. Creo que casi todos somos aguachapanecos, amén. Pero si usted se fija, si usted mira a su hermano, somos diferentes. Yo creo que a algunos hermanos les gusta la rutina. ¿A quiénes les gustan las rutinas? Hacer lo mismo siempre, comer lo mismo siempre. A veces son buenas las rutinas. Hay otras personas que les gustan mucho los cambios. Les gusta cambiar de camino, incluso van al mismo lugar, pero se van por diferentes caminos porque les gustan los cambios. Y tanto tener rutinas como vivir o tener una vida de constante cambio, creo que podemos destacar cosas positivas de ambas elecciones. Ahora bien, yo creo de que a las personas que les gustan mucho los cambios o las personas que han tenido que enfrentar cambios, uno de los cambios más difíciles es cuando tienen que cambiar de profesión o cuando tienen que cambiar de empleo. ¿Quiénes alguna vez aquí han cambiado de profesión o de empleo? En un campo diferente. Nadie. Por ahí vi manos levantadas. Yo he tenido compañeros de trabajo que se dedican al área de la informática, pero que han estudiado enfermería. Yo he conocido veterinarios que se han convertido a veces en transportistas, especialmente los que han vivido en otros países o han tenido que emigrar. De una u otra forma les ha tocado aprender un nuevo oficio o una nueva profesión. Y hermano, hoy vamos a hablar sobre dos personas que tuvieron que cambiar de profesión. Vamos a ir a nuestra Biblia, a Mateo 4, 18 al 22. Y cuando tengan me contestan con un fuerte amén. Amén. Vamos a hablar sobre personas que por obediencia al maestro cambiaron de profesión. No porque iban a cambiar de ciudad, no porque simplemente no había trabajo a lo que ellos se dedicaban, sino que por obediencia a nuestro Padre Celestial, a través del maestro. Amén. Mateo 4, 18 al 22. Amén. Cuando tengan me contestan con un fuerte amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal cual está escrito. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí y os daré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, por este momento, por este privilegio, Señor, que me das de dirigirme a este grupo, Señor, de hijos tuyos, Padre, este grupo amado de hijos tuyos, Señor, que de alguna otra forma podrían estar en cualquier otro lugar, pero en esta mañana están en Iglesia Cristiana Manuel Aguachapán. Yo sé que tú tienes un propósito, Padre, de manera especial y de manera humilde, Señor. Te pido que tú me ayudes a comunicar este mensaje, Padre. Este mensaje que tienes para tu pueblo, Padre, así como hablaste en mi vida, que yo pueda comunicar este mensaje. Dame habilidad, Señor, pon gracia en mí, Padre bendito. Dame las palabras idóneas, Señor, para poder comunicar este mensaje y que esta palabra pueda caer en un terreno fértil, Señor. Prepara el corazón de mis hermanos, que pueda quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, pero lo más importante, que lo podamos hacer práctica al salir de aquí. En el nombre de Dios Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El título de esta meditación es Cambio de profesión. Amén, cambio de profesión. Y vemos el contexto en Mateo capítulo 4, si usted lo lee al salir de aquí, no ahorita, podemos ver que en Mateo 4 podemos encontrar muchos detalles. Entre ellos podemos ver la tentación de Jesús cuando es llevado al desierto. Podemos ver cómo inicia su ministerio y también podemos ver el llamado
de Pedro, de Andrés, así como de Jacobo y de Juan. Y con algo que me gustaría comenzar, hermanos, es que Dios hace llamado de hombres comunes. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 26 al 29. Si alguien lo pudiera leer, yo lo agradecería mucho. Primera epístola de los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Amén. ¿Quién lo tiene, hermanos? 1 Corintios 1, capítulo 26 y 29. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Amén. Versículo Amén. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. De los menospreciados. ¿Cuántos menospreciados por el mundo hay aquí? Pero esto me encanta a mí, y con esto comienza el pasaje, es que el Señor llamó a hombres comunes. Jesús llama a simples, ¿qué profesión tenían ellos? Pescadores. Y yo analizaba, hermano, el maestro pudo haber buscado doctos de la ley, pudo haber buscado maestros que conocieran de las escrituras, que supieran o tuvieran mucho conocimiento de la ley. Pudo haber buscado gente académica, pero no, él no lo hizo. Él buscó simples pescadores. Y pongamos a analizarnos un poquito más. Detengamos un momento aquí. ¿Cómo eran ellos? Personas sin mucha preparación académica. Muchos teólogos, muchos estudiosos dicen que es muy probable que ellos no podían leer. Muchos piensan eso. Hermanos, eran personas sencillas. No tenían un vocabulario muy extenso, personas sin mucho poder económico. Comida siempre tenían, porque siempre tenían peces. Pero Jesús no los buscó a ellos porque iban a ser patrocinadores para su ministerio. Buscó gente que no tenía mucha preparación académica y tal vez que no tenían mucho poder económico. Personas quizás que no tenían mucha elocuencia, que no eran buenos para comunicarse. No se espera, no sé si ustedes esperan que un pescador sea un buen orador. Que pueden existir casos, sí. Pero no son una de las características. No es necesario poder hablar bien para poder pescar. No hay que enamorar a los peces antes con palabras. Pero sí, él pudo haber buscado otro tipo de características o de virtudes en ellos. Un pescador debe ser paciente. ¿Cuántos han ido a pescar aquí alguna vez? Se tienen que pasar horas esperando a que caiga un pez. Se debe tener mucha resistencia física. Imaginan a un Pedro delgado, que sea delgado, con poco peso. Me imagino Pedro, un hombre fuerte, un hombre rudo, porque tenían que levantar grandes pesos. Y un pescador debe saber trabajar en equipo. Casi nunca un pescador va solo. Siempre necesita de un compañero o de un grupo de compañeros para poder llevar la carga juntos y si algo llega a pasar, poderse ayudar entre sí. Y esto me encanta, hermano, que el Señor no vio lo que ellos eran, sino que Él vio lo que ellos podían llegar a ser. Dios cuando nos llama a nosotros no ve lo que somos en ese instante. Él ve lo que podemos llegar a ser con la llenura del Espíritu Santo, con el obrar del Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, podemos ser un potencial útil para Dios siempre y cuando estemos dispuestos y estemos atentos a su llamado. Yo quiero que volvamos al versículo 18 al final. Es que Jesús les da una orden especial. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No lo estaban haciendo por entretenimiento, sino que ellos vivían de eso. Inicio el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no más peces, sino que ahora pescadores de hombres. Un cambio de profesión. Versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Fue una obediencia inmediata, fue instantáneo, fue en el momento. Y yo me ponía a pensar, hermano, que cuando alguien
le hacen el llamado, cuando Dios hace el llamado, nos hace el llamado a nosotros, buscamos 1 y 1000 pretextos para no servir a Dios. ¿Qué es lo primero que decimos? No, ahorita no puedo servirle a Dios porque yo estoy en la universidad. Bueno, pasa la etapa de estudiante y luego decimos, no, es que estoy buscando trabajo, hermano. Luego porque estoy tratando, luego es que me están tramitando una residencia. Es que tengo hijos pequeños, es que ahora están mis hijos muy grandes, cuido nietos. Es que ahora ya estoy muy anciano, no tengo fuerzas. Entonces, siempre buscamos 1 y 1000 pretextos para no servir a Dios. Pero ellos, vemos en ese pasaje, que dejaron sus redes. Usted y yo somos llamados, al igual que ellos, a ser pescadores de hombres. Y algo que me llama la atención es que ellos dejaron sus redes y nosotros, para servir a Dios, debemos dejar muchos aspectos para obedecer el llamado de Dios. Veo que ellos renunciaron a sus redes. Nosotros no tenemos redes físicas, no hay ningún pescador aquí en la iglesia, ¿no? Pero debemos de renunciar a nuestro pasado. Debemos desprendernos del amor a lo material. ¿Cuántos hermanos aquí, y yo quiero que revisemos nuestras vidas, cuántos en algún momento de su vida trabajaban los domingos? Tuvieron que cambiar su estilo de vida por servirle a Dios. Muchos hermanos de aquí yo sé que vendieran aún más este día domingo, o creen que pueden vender aún más. Pero ellos decidieron cambiar su vida y decir, Señor, el domingo, bueno, todos los días son para el Señor, pero el domingo no lo cambio, la mañana de mi domingo no lo cambio para estar en tu casa, para servirte a Dios. Desde ahí podemos ver que nosotros hemos hecho o tenemos que hacer ciertos cambios en nuestras vidas. El hecho de ofrendar, la gente piensa que estamos locos, pero cambiamos nuestro estilo de vida. Ya no botamos el dinero en la calle, y lo que se espera, que ofrendemos en la iglesia, que ofrendemos a las personas que están necesitadas. Versículo 22, vemos que después que ellos le siguieron, también fue a buscar a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Vemos gente también ocupada. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ellos dejaron aún más, dejaron la barca y a su papá, y le siguieron. Creo que vemos muchos padres en esta mañana aquí. Y algo que me llama la atención, amados hermanos, es que no leo, o al menos el texto no lo dice, que Zebedeo le ha dicho, hey, ya lo pensaste bien, hey, me vas a dejar aquí solo. No vemos que él se haya opuesto. El texto no lo dice. No hace énfasis en eso el texto. Pero qué mayor bendición es para un padre ver servir a sus hijos. No hay mayor bendición para un padre que sus hijos tengan un corazón conforme al corazón de Jehová, que sean temor de Dios. A mí me alegraría que mis hijos tengan un buen empleo, sí me alegraría. Que ellos se hagan de propiedades, sí me alegraría. Pero ¿de qué me sirve que ellos sean exitosos económicamente, pero su corazón alejado de Dios? Yo no sé ustedes, yo me ponía a meditar en esto. ¿Qué es preferible que no veamos a un hijo todos los días o que no lo tengamos cerca, pero que sirva a Dios, a que tenga un hijo abrazado todos los días, pero su corazón lejos de Dios? Yo prefiero eso. Y vemos que Zebedeo no se opuso. Una gran lección para los padres. Es preferible un hijo, hermano. A veces tenemos que sacrificar a nuestros hijos para que le sirvan a Dios. Y no tenemos que olvidar que no son hijos nuestros, no son prestados los hijos. Son herencia de Jehová. Y me encanta eso de Zebedeo, que a veces pasamos rápido los capítulos y no nos podemos detener, que dejó ir a sus 2 hijos. Pero ahora hemos hablado de que él los invitó a ser pescadores de hombres. ¿Y en qué consiste esto de ser pescadores de hombres? ¿Cómo iban a cambiar ellos de profesión? Como iglesia, hermano, o siervos de Dios, debemos ser, hacer y decir. ¿Cómo así? Debemos de ser reflejos de Cristo. En Mateo 5:16 les voy a leer, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Será que como hijos de Dios estamos reflejando a Cristo en nuestro día a día? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo? Y me gusta esta parte que dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo sabemos si un árbol frutal está sano? Tiene que dar frutos. Hay diferentes tipos de árboles. Están los árboles ornamentales, los que son de adorno, pero los frutales deben de dar fruto, por eso se llaman frutales. Debemos de hacer
Ya dimos ser, hacer y decir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que a Dios le agrada. Hacer obras que reflejen el amor de Dios. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué fácil es decir: hermano, yo le amo en Cristo, cualquier cosa me avisa. Y hasta bloqueamos quizás el número del hermano en WhatsApp para que no nos escriba, porque sabemos que nos puede pedir algo más tarde. Decimos: hermano, mi vehículo está a su disposición. Pero buscamos un y otro pretexto cuando buscan ayuda de nosotros. Debemos de hacer lo que Dios le agrada. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Asimismo es importante que al momento de pescar hombres, nosotros digamos, es importante el decir y hablar con valentía el mensaje de salvación que dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, es una metáfora cuando dice qué hermosos son los pies. ¿Cómo creen que eran los pies de Pablo? ¿Se imaginan unos pies sanos? ¿O los pies de Pedro? Si a nosotros cuando caminamos o vamos a hacer ejercicio y no ocupamos un calzado adecuado, empiezan a salir las ampollas, empiezan a doler al día siguiente, y ahora ellos en el polvo, en condiciones muy difíciles, en sandalias, el tipo de zapato quizá no era el adecuado. Por eso debemos ser, hacer y decir. Estas tres acciones deben de ir de la mano. Y debe de existir, yo me ponía a pensar en esto, hermanos, que debe de existir un balance entre el hacer y el decir. Yo no puedo vivir haciendo si no digo. Y yo tampoco no puedo vivir diciendo sin hacer. Debe existir un balance. Yo tengo que compartir el evangelio de Dios, pero también debo de mostrar obras. También debo de buscar subsanar ciertas necesidades de los necesitados. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo no voy a poder hacer ni decir si yo no soy. Debemos de ser el reflejo de Cristo. Si usted y yo no somos el reflejo de Cristo, no vamos a hacer ni decir. Ni siquiera vamos a reflejar las obras del Espíritu, ni mucho menos vamos a compartir el mensaje de Dios. Y yo leía que hay muchos teólogos, muchas personas que se dedican a la investigación. Hay unos que dicen de que un poco porcentaje de los creyentes. ¿Cuántos creyentes habemos en esta mañana? Amén. ¿Todos? Amén. Amén. Creo que muchos dicen de que un pequeño porcentaje de los creyentes nunca han llevado a otros a los pies de Cristo. Hemos llegado a los pies de Cristo, pero no nos hemos preocupado por traer a más, no, aparte de la iglesia, a los pies de Cristo. Y el Señor me hablaba a mi vida entre la semana y le hago la pregunta a usted: ¿cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a tener un encuentro con Dios? Más que invitar a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que le invitamos a alguien a tener un verdadero encuentro con Dios? ¿Cuándo fue la última vez, ahora le cambio la pregunta, que invitamos a alguien a la iglesia? Yo creo que los que tienen vehículo, cuando encuentran un buen mecánico, ¿lo recomiendan sí o no? Cuando encuentran un mecánico de confianza, cuando encuentran un buen doctor, se recomienda. Cuando encuentran un buen abogado, se recomienda. ¿Y por qué no recomendamos a nuestro Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que recomendamos a nuestro Salvador personal a un amigo, a un vecino? Y yo analizaba esto, hermano, de que algo que se hacía en la iglesia primitiva es que se invitaban o se evangelizaban unos a otros. Y el boca a boca, la invitación de boca a boca en nuestros días se ha perdido. En el cuerpo de Cristo ya no estamos invitando, ya no estamos haciendo ese llamado de arrepentimiento. Otra pregunta que le hago, y yo me hacía: ¿cuándo fue la última vez que oramos por la conversión de un ser querido, de un amigo, de un vecino? Gloria a Dios porque los días lunes se ora aquí. Pero por nuestro lado en nuestra casa, ¿cuándo fue la última vez que dijimos: Señor, o nosotros dijimos, hoy no voy a orar por mis necesidades, voy a orar por los miembros de mi familia que aún no conocen de Cristo? Cuando alguien está en vida es el momento de orar por ellos.
Cuando tenemos vida es el momento de tomar buenas decisiones. Ya una vez ya morimos, hermanos, ya no. Es en vida cuando tenemos que buscar marcar diferencia en nuestros familiares. ¿Por qué será, hermanos, que no tenemos esa hambre de comunicar el evangelio como lo hacían los primeros cristianos? Y una de las razones que yo encontraba es que nos gobierna más la carne que el Espíritu Santo. Podemos leer Gálatas 5:17, tal vez alguien lo tiene, me podría ayudar a leer Gálatas 5:17. Por favor. Hermana Beatriz, creo que lo tiene, Alejandro. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén, gracias. Nos está gobernando más la carne que el Espíritu Santo. Y ellos estaban llenos, en la iglesia primitiva estaban llenos del Espíritu Santo. Vivían en ayuno, vivían en oración, y por eso lo que ellos más hablaban, o mejor dicho, el centro, la razón de vivir de ellos, era el evangelio. Y tendría que ser igual para nosotros, hermanos, pero ¿qué es lo que pasa? Que le dedicamos más tiempo a veces a actividades para alimentar nuestra carne que actividades o prácticas que alimenten nuestro espíritu, que aviven el Espíritu Santo en nosotros. Y hermanos, luego del día de Pentecostés, luego que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ellos ya no fueron los mismos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2. Vamos a ir rápidamente a Hechos 2. Lo voy a leer yo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, ellos luego de Pentecostés ya no fueron los mismos. Y me quiero enfocar en el apóstol Pedro, en que acabamos de leer en el pasaje inicial. ¿Cómo era Pedro antes del día de Pentecostés? Era un hombre impulsivo, era un hombre que lo dominaban sus emociones, era un hombre enojado. Recordemos cuál fue su actitud cuando llegaron por el Señor Jesucristo en Getsemaní. Tomó su espada, o tomó algo para herir y le cortó la oreja. ¿A quién? A Malco. Yo me ponía a pensar, ¿será que Pedro, siendo un pescador, no era un hombre de armas? No era un soldado, no era un centurión, no era un centinela, era un pescador. ¿Será que Pedro habrá apuntado justo a la oreja o habrá tirado a matar? Es muy probable que haya tirado a matar. Y eso reflejaba, imagínense alguien, un detractor de Jesucristo, que hubiera pensado al ver eso. Y estos son los que le siguen, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente? El pastor lo mencionaba hace un momento, los ojos de la gente y de los mismos hermanos están puestos en nosotros. Nosotros podemos creer que no nos ven, que no se fijan. La gente se fija en nosotros. La gente se fija y siempre va a estar pendiente de lo que hacemos. La gente no se fija de las obras del Espíritu de nosotros. Y si se fijan, es poco lo que se van a fijar. Pero si nosotros fallamos o hacemos una acción que no es conforme a un hijo de Dios, la gente se va a fijar. Podemos ver que así como Pedro era un hombre enojado y era un hombre impulsivo, un hombre que no pensaba bien antes de actuar, también era un hombre temeroso, que vemos que poco después negó al maestro. Cuando él tuvo miedo que lo podían matar, lo podían apresar igual que a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No, yo no lo conozco, no sé quién es él. Y vemos, después de ver un hombre enojado, vemos un hombre miedoso, un hombre con temor. Ahora bien, ¿cómo fue Pedro después del día de Pentecostés? Vemos a un hombre lleno del Espíritu. Vemos un hombre transformado. Se nota la autoridad al momento de predicar. Podemos ver poco después cómo él predica y cómo se convierten. Lo hemos cantado muchas veces con la sombra de Pedro. Los enfermos se sanaban y usted dice, hey, ¿es este Pedro que quiso matar a Malco?
Es este Pedro, mismo Pedro que negó a Jesús. Hasta pareciera que hablan de otro Pedro, pero es el mismo. Ahora es Pedro lleno del Espíritu Santo. Podemos ver cómo a través de Pedro, no fue Pedro, era el Espíritu Santo a través de él, era el poder de Dios a través de él. Y así usted y yo podemos tener muchos defectos, hermanos. Pero si somos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, el Señor puede hacer cosas grandes a través de nosotros, hermanos. Amén. Y yo creo, hermanos, que es bueno retomar ciertas prácticas que tenía la iglesia primitiva. Y quiero hablar un poco sobre la iglesia de Antioquía. A ellos fueron los primeros que les llamaron cristianos. Fueron a los primeros que se les llamó creyentes. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque reflejaban las enseñanzas del maestro. ¿A cuántos nos han llamado cristianos aquí? Creo que a todos en algún momento han dicho, él es cristiano, ella es cristiana. ¿Será que nuestra vida refleja las enseñanzas del maestro? ¿O será que nos falta? ¿Será que somos dignos que nos digan pequeños Cristos? Yo creo que a mí me falta mucho, hermanos. Creo que no somos dignos de que nos llamen pequeños Cristos, cristianos. Porque no reflejamos. A veces reflejamos más las obras de la carne que las enseñanzas del maestro, que las obras del Espíritu. Hermano, en Antioquía la iglesia creció y fue un gran impacto. ¿Por qué? Porque ellos predicaban unos a otros. No solo los apóstoles predicaban, sino que todos hablaban de su conversión. Para poder predicar, hermano, no es necesario que usted se sepa muchos versículos de memoria. Usted sabe versículos de memoria, es mucho mejor para poder sustentar o para poder contestar muchas preguntas. Pero con solo que usted cuente, y esto se ve en discipulado, que contemos el testimonio, cómo es que llegamos a Cristo, cómo le aceptamos y lo que somos ahora, su testimonio puede ser de gran impacto a las personas que le rodean a usted. Porque nosotros podemos, ya hasta se nos olvidó por qué llegamos a Cristo, se nos olvidó la situación por la que llegamos, pero se nos olvida que nuestro vecino, nuestro amigo pueden estar pasando por una situación familiar similar. Puede ser una situación familiar similar por la que llegamos a Cristo, problemas económicos, problemas de depresión. Usted sabrá por qué lo que vino a Cristo, hermanos. La iglesia primitiva era entregada al ayuno y a la oración. Ellos buscaban de esta forma avivar el Espíritu Santo que había en ellos. Ofrendaban de forma generosa y espontánea. Y me ponía a pensar, ¿será que nosotros ofrendamos de forma generosa y espontánea? ¿O será que a veces ofrendamos no muy generoso y tampoco espontáneo? Y ellos no solo ofrendaban sus bienes, sino que ofrendaban sus vidas, ofrendaban su tiempo. Tenían una visión para el mundo, hermanos, y había un compañerismo entre judíos y gentiles. Debemos de hacer compañerismo con las personas que no son creyentes. Ya se ha hablado de esto aquí muchas veces, hermanos, no está de más que lo recordemos. Tratemos de ser amigos de los que están en el mundo, pero no amigos del mundo. Y los primeros cristianos, hermanos, ellos tomaron como emblema, o mejor dicho, como símbolo, el pez, que le llamaban ya sea Ichthys o Ichthus, que significa pez en griego. Cuando ellos eran perseguidos por el Imperio Romano, ellos se reunían clandestinamente. Gloria a Dios ahora que nosotros podemos decir hasta nuestras redes, que muchos se ponen en redes, siervo de Dios Altísimo, lavado con la sangre del Cordero. Gloria a Dios, podemos hacer eso en nuestras redes. Yo puedo poner un gran sticker a mi carro y poner, aquí va un hijo de Dios. Lo podemos hacer y nadie nos va a decir nada. Tal vez más de alguno nos puede hacer burla, tal vez. Pero somos libres, vivimos en un país que tenemos libertad de culto. Gloria a Dios, aún. Pero hermano, ellos eran perseguidos por el Imperio Romano y buscaron un símbolo. Y ellos buscaron el Ichthys o el Ichthus, que significa pez. Esta palabra, hermano, en griego es, o mejor dicho, era un acróstico, un acrónimo, que significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. A Él es quien le alabamos en esta mañana. ¿Para qué era usado, hermano? Como les decía, era usado para identificarse entre ellos mismos, para saber si eran creyentes o no. Dicen los estudiosos de que uno dibujaba la mitad del pez en la tierra o en el polvo y esperaban que el otro lo completara para saber si era cristiano o no. Creo que todos hemos visto ese pez en muchas calcomanías, ¿verdad? En camisas, hasta en un partido político hace varios años. ¿Se recuerdan?
Claro que sí. Entonces era bastante común. Era usado también para señalar los lugares de reunión. Gloria a Dios que ahora podemos poner los letreros o el nombre de nuestra iglesia afuera, podemos poner los horarios de culto, podemos transmitir por redes como estamos transmitiendo ahorita, podemos compartir volantes en la calle y no se nos dice nada. No lo hacemos porque no queremos a veces, hermano. Pero ellos tenían clandestinamente que buscar cómo señalar dónde se podían reunir o dónde no. Y es por eso que ellos ocupaban este pez. ¿Cuántas veces no hemos visto este pez y lo hemos pasado por alto? Pero ahora sabemos qué gran impacto tuvo en ellos. Era un acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y el pez es muy asociado con los cristianos. Por esto, otros le dan otra interpretación que dicen que el pez está en el agua salada, pero la sal no lo llena a él. Asimismo también lo usaban porque el llamamiento de Jesús fue a pescadores para iniciar su evangelio, para iniciar su ministerio. Fue a unos pescadores que les dijo, ahora van a ser pescadores de hombres. Ya no más peces, un cambio de profesión, un cambio de carrera, un cambio de oficio. Y el Señor quiere que así como les llamó a ellos y les dijo, sean pescadores de hombres, el Señor nos recuerda a nosotros, sean pescadores de hombres. No necesitamos ser famosos para ser pescadores de hombres. Muchos se alegran porque algunos artistas que antes le cantaban al mundo se han convertido a Dios. Gloria a Dios, y esa conversión es genuina. Gloria a Dios. Porque tienen muchos seguidores. Pero no necesitamos ser influencers, no necesitamos ser cantantes, no necesitamos ser famosos o ser un futbolista o un deportista reconocido para poder ser pescadores de hombres. ¿Cuántas personas conoce usted, hermano? ¿Con cuántas personas usted se relaciona el día a día? Tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo. Muchos comparten una oficina con varias personas. Y a veces en las oficinas o en los trabajos no se puede predicar del evangelio, no se puede compartir de religión, como dicen muchos. Y a veces puede hacer que yo en un día trabajo, un día que vaya a la oficina, les diga, hey muchachos, compañeros, vamos a dejar de trabajar y busquen en sus aplicaciones, les voy a compartir la palabra de Dios. No voy a hacer eso. Uno, porque no es permitido y porque en ese momento me están pagando por trabajar. Pero en pequeñas acciones yo puedo demostrar el amor de Dios a través de mi vida. Muchas de las personas, hermanos, que usted conoce, podemos verle una sonrisa a los vecinos, pero no sabemos qué tan mal están pasando. Creo que es bien común ahora en las noticias, en redes sociales, cuántos suicidios se están dando en nuestro país, especialmente de muchos jóvenes. Jóvenes menores de 18 años se están suicidando. Y me gusta esto que Jesús se tomaba el tiempo para hablar con las personas. Se tomaba el tiempo para hablar con ellos. A pesar que Jesús tenía una agenda muy ocupada, Él se detenía a hablar con las personas, a escucharles y a explicarles el consejo de su palabra. Yo creo que usted y yo no tenemos una agenda más ocupada que la de Jesús. Debemos identificar, hermanos, cuando nuestros familiares, cuando nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo la están pasando mal. Tenemos que identificar cuando hay necesidad en alguien. No sabemos, hermanos, si su compañero de trabajo, si su vecino ha estado considerando el suicidio como una solución. No lo sabemos. Vemos sonrisa, vemos fotos felices en redes sociales, pero no sabemos lo que hay al cerrar la puerta. No sabemos lo que hay al encerrarse en el cuarto. Pidámosle al Señor que nos muestre a poder identificar ciertos detalles para saber si esta persona la está pasando bien o si le está pasando muy mal y está pensando en una salida pronta. Tenemos que identificar cuando alguien tiene un corazón dispuesto, y esto me gusta de los pescadores. Ser un pescador es un arte. Se debe saber esperar y hay diferentes formas de pescar. Se puede hacer con redes, con un anzuelo y a veces hasta con un arpón. Debemos de nosotros como pescadores de hombres saber cuándo debemos ocupar una red, un anzuelo y cuándo un arpón. A veces debemos de ser directos porque quizá es la última oportunidad que una persona va a tener para poder reconciliar o aceptar a Jesucristo como su único Salvador.
Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a marcar diferencia en las personas, hermanos. Y a veces nos puede desmotivar que nosotros somos pescadores de hombres, estamos tratando de pescar hombres, pero no caen muchos, son pocos los que caen. Muchos quisiéramos cosechar miles de hombres al momento de predicar, así como pasó con el apóstol Pedro, que miles se convertían. Pero hay muchos factores, hermanos, por los cuales no se van a convertir quizás miles. Por ejemplo, enviamos a alguien a que abra una obra en un caserío donde hay 30 personas, difícilmente se van a convertir miles, porque el 100% de la población son 30 personas. El crecimiento numérico o una pesca numerosa solo es parte del crecimiento integral. A veces como iglesia quisiéramos que vinieran miles. Gloria a Dios si así lo va a hacer algún día. Pero el crecimiento numérico es nada más parte del crecimiento integral. También debemos de preocuparnos por el crecimiento espiritual, por el crecimiento personal. Debemos preocuparnos por mostrar amor, crecer en amor, crecer en devocional. A veces decimos, ya leímos la Biblia en la iglesia, hasta mañana. Ya oré el día del culto de oración, yo creo que aguanto llegar al domingo, decimos. Debemos de crecer en oración, hermanos. Debemos de preocupar de tener un buen testimonio antes de tener miles. Y tal vez usted y yo no logremos pescar miles, como sí lo lograron los apóstoles, pero es probable que alguno de los que pesquemos sí lo logre. Tenemos que buscar pescar hombres, sean unos, sean 5, sean miles, pero lo que no debemos de hacer es dejar de predicar el evangelio y vivir en el día a día, reflejar el amor de Cristo en nuestro día a día. Hermano, no dejemos de pescar, no se aburren, no se desanimen, no nos desanimemos, no ignoremos el llamado de Dios. Y le hago la atenta invitación, compartamos el mensaje de salvación hoy. Mañana puede ser muy tarde para alguien. Qué triste va a ser que después un día un compañero de trabajo, un vecino, un ex compañero de universidad salgan las noticias porque se ha suicidado. Y yo quizás tuve la oportunidad de hablarle y yo por miedo, yo por falta de valentía, yo por falta de oración, yo por falta de lectura de la palabra de Dios no le comparta el mensaje de salvación. A veces por pena, a veces por vergüenza. Vergüenza que nos dé, hermanos, no cumplir el mandamiento, el llamado de nuestros padres. Eso nos debe dar vergüenza. Vergüenza no nos debe dar ir al parque y predicar, orar enfrente de nuestros amigos cuando vamos a comer nuestros alimentos. Que nos dé vergüenza no cumplirle a nuestro Padre Celestial. Y yo, amado hermano, amado amigo que nos está viendo en esta mañana o que nos va a ver más adelante, quiero decirle que su vida tiene un propósito. Dios me ha mandado en esta mañana para decirle que hay esperanza en Él. Vengo a hablar en esta mañana sobre las buenas nuevas de salvación. El Maestro quiere rescatarnos el día de hoy. Dios no quiere que dejemos nuestra vida pasar. Estamos contando días, contando años, pero no estamos trabajando para el reino de Dios. Y esto me encanta a mí, hermanos, de que Dios ve en nosotros lo que ya dejamos de ver. Cuando a veces somos jóvenes nos vemos al espejo y tenemos muchos sueños, muchos anhelos, vemos un gran potencial en nosotros, tanto académicamente como espiritualmente, pero pasan los años y empezamos a ver más físicamente que lo que empezamos a ver al principio. Quizás el entusiasmo de muchos ya se apagó al pasar varios años. Quizás ya la motivación, ese deseo de servir a Dios ya se empezó a apagar, pero el Señor sigue viendo lo que nosotros ya dejamos de ver. El Señor ve un gran potencial en nosotros. También ustedes, amados amigos. Así como el Señor ve a unos simples pecadores y después los transformó, Él así ve gran material en nosotros. Y ¿sabe qué es lo más importante en esta mañana? Que Dios no solamente quiere salvarnos a nosotros, sino que aparte de salvarnos, quiere que salvemos a otros. A veces el enemigo quiere recordarnos que nuestra vida no tiene sentido, que no valemos para nada, que a veces somos una carga para la familia, que este mundo estaría mejor sin nosotros. Es la mentira que el diablo nos quiere meter.
Pero el Señor nos dice en esta mañana que quiere salvarnos y salvar a otros de la condición en la que nosotros estamos o podemos estar actualmente. Yo creo que cuando alguien tiene un dolor o pasa por algo muy difícil, no lo quiere tener y tampoco quiere que los demás lo tengan. Y en esta mañana el Señor nos dice que nos puede salvar a nosotros de lo que estamos viviendo y también nos puede usar para que seamos impacto a los demás. En esta mañana le quiero recordar algo, hermano, que debemos de ser pescadores de hombres. Si usted está pescando hombres, pero por rato se desanime, el Señor nos da una palabra de aliento para que lo sigamos haciendo. Si no lo estamos haciendo es porque es un buen momento para comenzar. Nunca es tarde para comenzar, mientras haya vida y esperanza. Y amado amigo, que todavía no ha aceptado el llamado del Maestro, es un buen momento para revisar nuestra vida y dar un cambio, dar un giro de vida. Que haya un cambio. Ser salvado y ser un instrumento para salvar a otros que están padeciendo. Nos ponemos de pie, amados hermanos, en esta mañana.